¿Por qué no grabó el estudio de los jóvenes? Y ya solo comentamos ahí. Sí. Sí, nomás que grabe, no puedes, en la tableta si gustas. Ok, sí. Okay. Sí, gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Gracias a Dios por este día más. Amén. Una vez más vamos a tener la última parte que solamente toqué poquito en este tema tan importante, Jesús en los evangelios, y vamos a presentar el evangelio de Juan. Y Juan en sí pues presenta a Jesús como el Dios Todopoderoso, como el Dios Creador. Comentamos un poquito, nada más dimos una introducción, pero es algo profundo lo que tiene o tenemos en la oportunidad de aprender. Tiene este propósito. Amén. Vamos a hacer una oración y damos principio en esta tarde, así es que usted y yo estamos invitados a que nos unamos a aprender. Amén. Dios tiene un propósito de tal manera que cuando aprendemos, el propósito es para que pongamos por obra lo que aprendemos. Amén. Vamos a orar y démosle gracias a Dios. Señor Jesús, gracias, maravilloso Jesús, por este día maravilloso, Señor Jesús. Gracias, precioso Dios, por estar en este lugar. Suplico de tu presencia, de tu gracia. Bendice, Señor, este día, Padre amoroso, a los que escuchen esta palabra, los que vamos a estar escudriñando esta palabra. Bendice la vida de cada uno de tus siervos. Permítenos, Señor, Padre amado, honrarte, Señor, con nuestra atención, Señor Jesús, y que tú seas glorificado, Señor Jesús. Usa mis labios, mi mente, mi corazón, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y permíteme, poderoso Dios, vocear esta palabra, Padre amado, conforme a tu voluntad, conforme a lo que está escrito, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Padre amado. Amén. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Tomen sus lugares, vamos a dar una introducción y después pues vamos a leer algunas partes bíblicas, que es una de las cosas que tenemos que tomar como fundamento. Realmente, una vez más, el evangelio de Juan presenta a Jesús como el Rey Mesías, como el Dios Creador, como el Todopoderoso y como el Creador de todas las cosas. Realmente nosotros podemos mirar que en cada evangelio pues hay una representación, como sabemos, como dijimos, como hemos escudriñado todo esto. Y les quiero decir una vez más, lo presenta como el Dios Creador de todas las cosas. Juan parte desde el principio del origen de todas las cosas, desde el principio de la creación. De ahí es donde parte el evangelio de Juan. Si usted toma nota, tomen en cuenta que los libros de Mateo, Marcos y Lucas empiezan con el tiempo, amén, y empiezan con las generaciones también. Una vez más, Mateo parte de Abraham, Marcos parte de Isaías y Lucas parte definitivo de Jesús hasta una vez más terminar Adán, y de Adán a Dios. Realmente Adán no tiene genealogía. Si usted tiene duda de lo que digo de Lucas, pues tan solo mire el capítulo 3 del libro de Lucas y puede mirar del versículo 23 hasta el 38 la genealogía, y empieza para atrás, en reversa, empieza de Jesús hasta terminar en Adán, y luego dice ahí el verso 38, el último, que es el último versículo, dice: y de Adán a Dios. O sea, así empieza esto. Y es necesario tomar en cuenta que Juan, o el evangelio de Juan, para que mejor me entiendas, empieza con el origen de la creación. El origen de la creación empieza de Génesis. Y así empieza también el libro de Juan, capítulo 1. La otra vez iba tan rápido que quería pues abarcar los 4 evangelios en una sola clase. Es imposible, es mucha información, mucha enseñanza, y es necesario que pues vayamos despacio para que podamos entender mejor. Amén. Abra su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, y vamos a leer estas partes bíblicas. Después de leerlas, toma su lugar
y los que están también a través de estos medios que nos permiten llegar hasta sus hogares, hasta sus vidas. Pues gracias a Dios, agradecemos a los medios que han sido una bendición a través de la radio aún. Gracias a Dios, y también a nuestro hermano Romero, que nos permite llegar a multitud de gentes, y de igual manera también a través de Facebook, de YouTube, a las personas que nos permite llegar al Señor. Pues Dios les bendiga grandemente, amén. Y dice allí en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, ¿lo tienen todos? Dice así: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, dice, era Dios, amén. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego empieza a dar testimonio de Juan. Dice: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. Él no era la luz, él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de carne, ni voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio, verso 15, de él, y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene detrás de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Tome su lugar. Y si usted después, también les digo una hora aún para dar énfasis a cada uno de los evangelios. Es mucha información y es poco el tiempo. Les quiero decir, si ustedes miran el libro de Génesis, así también como partió aquí el libro de Juan, también empieza diciendo: en el principio Dios crió los cielos y la tierra, y todo estaba desordenado y vacío, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y empezó a ordenar, y dijo Dios: sea. Y empezó él a hacer todas las cosas. Por eso dice aquí en el libro de Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, o sea, la palabra, amén. Déjale, voy a decir que Jesús es la revelación de Dios en carne, amén. Dios manifestado en carne. Esta es la expresión correcta: Dios manifestado en carne. Les quiero decir que hay una expresión que muchas veces se usa, y esa expresión de alguna manera podemos, nosotros aprender que no es la expresión correcta, amén. La expresión que muchos han usado cuando dicen Dios hecho carne, y si han escuchado tal vez eso ustedes también. Entonces ya que le voy a decir que esa expresión no es correcta. No es que yo sea el juez, pero no es correcta. Dios no fue hecho carne, amén. La expresión correcta es Dios manifestado en carne. Es como dice la palabra de Dios, no es como nosotros pensamos. Dios dejó establecido. Si ustedes miran allá 1 Timoteo capítulo 3 verso 16, dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado. Dios ha sido manifestado en carne. No dice la palabra de Dios, Dios hecho carne. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros definitivo debemos de analizar que algunas expresiones pues no son las correctas. En ocasiones tal vez hasta nosotros pudiéramos estar
usando esas expresiones, Dios hecho carne. Y sí, realmente hay algunas expresiones que han salido, incluso tal vez de algunos de los que tenemos la sana doctrina, amén. Pero realmente es algo que tenemos que aprender. Gloria a Dios. Se asustó ese asunto, amén. Déjale, voy a decir que los atributos de Dios son inmutables, amén. Y eso es algo que usted y yo debemos de aprender. La palabra inmutable quiere decir que Dios no cambia, amén. Para que usted sepa qué quiere decir inmutable, quiere decir Dios no cambia, permanece siendo el mismo. Él no requiere de cambios. Él es poderoso y sigue siendo poderoso y nunca mengua su poder. Sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el Todopoderoso. Amén. Dios siempre es el mismo. Y déjele, voy a decir que Dios es espíritu, ciertamente. Y aunque Dios es espíritu, sigue siendo inmutable. Así es que no cambia. Una vez más, el Evangelio de Juan, como hablamos o antes miramos, yo les hablé un poquito antes, ya habíamos visto esto antes, mientras que Mateo escribió a los judíos, Marcos escribió el Evangelio a los romanos, Lucas a los griegos y también para todos. Lucas escribió el Evangelio para los judíos y para todos. Es bueno que se diga esto de los libros, porque de alguna manera nosotros tenemos que aprender mucho de todo esto, amén. De los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas y Juan fueron escritos de alguna manera en el primer siglo, del año 70 al 80, y fueron escritos antes de la destrucción del primer templo, del templo de Salomón. En el Evangelio de Juan podemos ver la enseñanza de la unicidad de Dios. Podemos ver esa enseñanza que nosotros tenemos en la palabra de Dios, que es un solo Dios verdadero, es un solo creador. Amén. Esta es la sana doctrina, no es una doctrina que nosotros inventamos, es la doctrina que está establecida en la palabra de Dios. Pónganse listos porque hoy en día, incluso ahorita se está levantando y muchos o algunos van a decir, esta es la iglesia que Dios estableció. Y están interesados en mostrar que Dios le estableció, y hablan bíblicamente, sí es la iglesia que Dios estableció. Pero miren, es algo que ustedes y yo tenemos que mirar. Los hechos de la iglesia, dice la palabra de Dios, no digo yo, dice la palabra de Dios en el capítulo 15 del libro de Juan, dice que por sus frutos os conoceréis. Entonces le voy a decir que cuando hablamos que aunque sea la iglesia que Dios estableció, si no hace lo que los discípulos de Jesús hicieron, no es la iglesia de Cristo. Algunos pueden conocer la verdad, pueden leer la verdad, pueden narrar la verdad, pero si no viven la verdad, no son la iglesia de Cristo. Se engañan a sí mismos. Y eso es el punto de lo que tenemos que mirar. Dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que nosotros debemos ser ¿qué? Hacedores de la palabra. Hacedores, no tan solo oidores, no tan solo narradores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces este es un punto que tenemos que tener nosotros, y gracias a Dios lo tenemos a nuestro favor, porque cuando nosotros ponemos en práctica lo que aprendemos, tenemos como respaldo los hechos de los apóstoles. Es un espejo para nosotros en el cual nos tenemos que mirar nosotros. Los discípulos de Jesús siempre enseñaron la unicidad de Jesús. Ellos no enseñaron un Dios trino, no enseñaron la Trinidad, ellos enseñaron un Dios verdadero, único. Amén. Ya le voy a decir que está establecido por Dios. Amén. Por eso estamos hablando que el Evangelio de Juan habla de la unicidad de Cristo o de la unicidad de Dios, de un solo Dios verdadero. Amén. Y el propósito es para que la iglesia sepa quién es Jesucristo. Ese es el propósito, que la iglesia sepa quién es Jesucristo. Usted, si es la iglesia de Cristo, debe saber quién es Jesucristo, debe saber quién es su Creador, quién es el Dios Todopoderoso. Amén. La palabra de Dios nos enseña, el libro de Juan capítulo 1, vamos allí, abra su Biblia, capítulo 1, verso 18. Y ciertamente dice la escritura que a Dios nadie le vio jamás.
Pero qué hermoso. Algo está haciendo corto aquí, déjeme ver. Gloria a Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Algo está pasando ahí. Gloria a Cristo. Bueno, hay que se acomode el asunto si quiere, si no, pues a ver qué pasa. ¿Okay? Gloria a Cristo Jesús. Así es que 1:18 del libro de Juan dice así: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, dice, Él le ha dado a conocer. O sea que el libro de Lucas también menciona y dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y tampoco nadie conoce al Hijo sino el Padre y a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Entonces aquí le voy a decir que para que conozca quién es Jesús, no se requiere de estudiar solamente, se requiere de que sea una revelación del Dios Todopoderoso de quién es Jesús. Si nosotros no nos interesamos por esa revelación, buscarla en oración, buscarla en súplica, le voy a decir que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia, nos va a enseñar quién es Dios. Pero también la enseñanza tiene mucho que ver, porque muchas veces se enseña una cosa y aunque el Espíritu Santo pues es Dios, le voy a decir que muchas veces nosotros somos de alguna manera incitados a creer de una manera que no es la correcta. Amén. Dije, una vez más, Juan presenta a Jesús como el verbo que se hizo carne, en otras palabras, y que habitó entre los hombres. Dice la Escritura, no lo digo yo. Una vez más, no es el Dios que se hizo carne, el verbo que habitó en un cuerpo humano. Amén. Así dice el libro de Juan capítulo 1 verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la de un unigénito del Padre, lleno de gloria, de gracia y de verdad. Y luego dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud, dices, tomamos todos, ya lo habíamos leído, gracia sobre gracia. El Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan está la enseñanza de la unicidad, como le estaba diciendo, de la unicidad de Dios. En la enseñanza del Evangelio según San Juan, presenta quién es Jesucristo, nos presenta quién es Dios. Les quiero decir, también es un complemento porque no tan solo Juan el Bautista da testimonio de quién es Jesús, también los otros discípulos, ellos sabían quién era Jesús y saben quién es Jesús. Entonces usted también debe saber quién es Jesús. Yo también debo saber quién es Jesús. Déjele, voy a decir que cuando nosotros sabemos quién es Jesús, vamos a servirle a Jesús con todo entendimiento, sabiendo que Jesús es Dios, Jesucristo es Dios. Amén. ¿Cuántos están gozosos? Aleluya, gloria a Cristo Jesús. No tan solo era el Cordero de Dios, sino también era Dios mismo en el Cordero, reconciliando al mundo, como dice el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. O sea, todo esto es un complemento de mirar el texto, el contexto y el antetexto para que nosotros sepamos quién es Jesucristo. Amén. Gloria a Cristo Jesús. De alguna manera le puedo decir que también es donde se manifestó Jesucristo, creando y haciendo cosas que solamente están en la potestad de Dios. Solamente en la potestad de Dios están el hacer esas cosas, en nadie más. Le voy a decir que muchas veces se ha hablado de esto y se ha oído, y podemos incluso saberlo de memoria. En las bodas de Canaán sabemos que fue invitado a María y Jesús, y déjenle decir que también estaban ahí los discípulos. Pero quiero decirles que se menciona de un milagro que se oye como algo simple, pero fue algo muy grande. Porque déjenle decir que el vino tiene un proceso para llegar a ser vino y de buena calidad.
pero podemos mirar que Jesús lo hizo instantáneo, lo convirtió en un buen vino, de tal manera que el mastersala se impresionó y se impactó diciendo: ¿por qué estos sirven al último el mejor vino? Regularmente dice, se sirve al principio el mejor vino y al último se sirve el vino que pues ya cuando están borrachitos, en otras palabras, ya cuando están medio centrados ya no se dan cuenta si es bueno o si es malo, ya todo les sabe igual. Amén. Pero eso está establecido para nosotros y parece algo simple, pero es un milagro grande. No fue un poco de vino, fueron 6 tinajas que Dios convirtió en vino, y fue de impacto para aquel que conocía lo que era vino. Amén. Ahora también el vino representa algo, es simbólico. El vino en sí representa un gozo, pero en sí Dios transformó este asunto a una dimensión donde nosotros tenemos que buscar el Espíritu Santo, que es el verdadero gozo. El vino es un gozo espontáneo, instantáneo, pero el verdadero gozo, ciertamente les voy a decir que leyendo y escudriñando todo esto me di cuenta que el pueblo de Dios siempre pues ha sido de alguna manera partidario de usar siempre buenos vinos. De alguna manera pues se acostumbran ese tipo de costumbre de saborear un vino, un buen vino. Pero les voy a decir que a raíz de eso las consecuencias han sido catastróficas. En muchas generaciones se ha manifestado todo esto, que ha sido un problema. Entonces Dios tenía ese propósito y tiene el propósito de hacernos libre de todo ese tipo de gozo ficticio, y nos quiere dar un verdadero gozo, que es el verdadero gozo, porque el que tiene a Dios está contento y está pleno, lo tiene todo, no necesita otro tipo de alegría ni tampoco otro tipo de cosa que le pudiera alegrar un poco su vida o su persona. Amén. Vamos ahí al libro de Juan capítulo 2. Este evento lo tenemos ahí y de alguna manera usted lo puede visualizar. La parte más importante que usted tiene que mirar es que cómo se suscitó todo esto. Aún Jesús, al ser incitado por María, pues Jesús no le contesta como su madre, le contesta ya como Dios o como el Todopoderoso a María: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora aún no ha llegado. Y supuestamente muchas veces nosotros no tomamos en cuenta esto, pero María tuvo que sujetarse a Jesús también, porque ella misma voltea y les dice a todos: es el mandamiento de María, para que usted lo sepa también, aquí está. Amén. Pero vamos a leer esta parte y es algo bíblico que usted tiene que leer. Capítulo 2 del libro de Juan dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Mira, esta expresión no era de un hijo a una madre, sino era de alguien poderoso a una mujer. Amén. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre, en el verso 5 está el mandamiento de María. Para los que se crean que o piensen que le sirven a María o le quieren servir a María o quieren ser obedientes a María, aquí está el asunto. El mandamiento de María, ¿cuál es? Y si son devotos de María, tienen que obedecer a María, ¿verdad? Deberían de obedecer a María, si es que son devotos de María. Pero dice el verso 5, dice: su madre dijo a los que servían: hacer todo lo que os dijere. O sea que misma María les dijo: hacer todo lo que os dijere. En otras palabras, hagan lo que Jesús dice. Hagan lo que Jesús dice. Él es el Todopoderoso. Hagan lo que Él dice. Amén. Amén. Y estaban ahí, dice, 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo: llenar estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacar ahora y llevarlo al mastesala. Amén. Y se lo llevaron. Cuando el mastesala, dice, probó el agua hecha vino sin
saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, capítulo 2 del libro de Juan, verso 10, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior. En otras palabras, todos sirven el mejor vino al principio, y ya cuando han bebido mucho, dice, entonces sirven el otro que ya no es tan de buena calidad, ¿verdad? Dice, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Si ustedes notaron, lo que leyeron fue que fue el primer milagro que Jesús hizo. Y este primer milagro quedó establecido de tal manera que usted y yo también podemos mirar que pues fue el principio de su ministerio. Déjele, voy a decir que se empezó a presentar Jesús de una manera que era sorprendente para muchos, porque tomaba el lugar de Dios, siendo él un hombre. Lo adoraban, siendo un hombre, lo adoraban como a Dios. Y déjele, voy a decir que en la ley estaba establecido, y de alguna manera usted puede mirar que era penado solamente al Señor tu Dios. Dice, mire, abran su Biblia y vamos a mirar algunos de los puntos bíblicos que Dios estableció. Por eso el pueblo de Israel era celoso, y también usted y yo debemos ser celosos. También tenemos que tener un celo donde usted y yo tenemos que tener, le voy a decir, principios. En otras palabras, estos principios tienen que tener de una manera específica, tienen que tener para usted y para mí un valor donde definitivo nuestro Dios sea el primero. Amén. Yo le voy a decir que si usted mira todo esto con el punto de tal manera que usted y yo conozcamos quién es Dios, sepamos quién es Dios. Dios definitivo, al establecer todo esto, estableció la adoración solamente para el Criador, que es Él, para nadie más. También estableció que a todos se les enseñara que Él era un solo Dios, y Él era un solo Criador, un solo Dios soberano, Dios único. No había dos, no había tres. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. En el capítulo 6, verso 4, déjale, voy a decir que está de una manera nuestro Dios enseñándole a su pueblo que Él era uno. No había dos, no había tres, no hay dos, no hay tres. Él era uno solamente. Y Él demanda, y definitivo, Él les enseña que solamente a Dios tendrían que amar. A Él solamente, a nadie más. Solamente a este Dios creador era al único que se tenía que amar. Es quiero decir, las versiones de las Biblias que tenemos en nuestros alrededores, que son muchas versiones ya a este tiempo, hermanos, han cambiado, y les quiero decir que muchas de las versiones, pues de alguna manera las expresiones de la versión muchas veces cambian, pero el propósito de Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Aquí ha habido algunas estrategias que el ser humano ha cambiado para quitar el orden y la gloria que Dios merece. Les quiero decir que estamos en un trance ahorita donde incluso están por modificar la Biblia. No sé si ustedes supieron, pero hace un tiempo que sacó pues de alguna manera fue un edicto, el Papa que existe, Francisco. No estoy criticando, o sea, él fue lo que él dijo que él no podía gobernar la Iglesia Católica con un libro tan viejo, con una Biblia que está muy anticuada. Dios no ha pasado de moda, Dios nunca ha cambiado, Dios sigue siendo el mismo Dios. Les quiero decir que si usted nota lo que yo le dije, lo que están pretendiendo es tratar de hacer un libro que se ajuste
a las artimañas que de alguna manera se han querido manipular y se han manipulado. Entonces les quiero decir que Dios no ha cambiado, y aún las nuevas generaciones que vienen después de nosotros van a ser impactadas por este tipo de enseñanza. Pero qué bueno es que se interesaban por las antiguas versiones, que nos interesemos por las versiones antiguas. Déjale, voy a decir que en las antiguas versiones nos habla tal como es. Es más, les voy a dar esta parte para que ustedes sepan, porque incluso aquí se va a incluso de alguna manera levantar, algún día, algún tiempo se va a levantar esto, y es necesario que ustedes sepan quién es Jesucristo. Anteriormente dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento hasta la quinta dispensación no conocían el nombre de Dios. No conocían el nombre de Dios. Pero si usted mira, no se quite de aquí de Deuteronomio, yo se lo voy a narrar después. Nomás mírelo, si al cabo después pueden mirarlo incluso en la grabación. Si usted mira en el libro de Isaías capítulo 52 verso 6, dice la palabra de Dios, no digo yo, dice: por esta causa, y aquí yo mismo que hablo, y aquí estaré presente. Y déjele, voy a decir que el propósito de Dios era dar a conocer su nombre. Por eso es que cuando Dios profetizó a través del profeta Isaías en el capítulo 7 verso 14, dice que aquí que la Virgen nos dará, el mismo Señor nos dará señal, y aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño, y pondrá su nombre Emmanuel. Y luego dice que traducido a los hombres es Dios con nosotros. Les quiero decir que la unicidad de Dios tiene un orden bíblico también. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Entonces les quiero decir que se oye y se va a oír un poco fuerte, pero es la verdad. No se crea, pero hoy en día también en este tiempo se está tratando de levantar un espíritu para hacer quedar mal a los que tienen la sana doctrina, a los que tenemos la sana doctrina, a los que nos miramos en el espejo de los apóstoles. Y les quiero decir que desde el principio de la creación de la Biblia, incluso esta Biblia que usamos nosotros, tiene palabras que son de alguna manera exclusivas para el cristianismo, porque sabe que quien narró la Biblia, o quien hizo la Biblia, la primera Biblia, fue un papa romano. Era Amazon por nombre. Entonces, él fue el que escribió la primera Biblia. Pero sabe que escribieron una Biblia para el catolicismo y también escribieron una Biblia para el cristianismo. Les quiero decir eso porque es importante, ¿ok? Y es bueno porque ahorita que leamos esto, ustedes también van a decir: ¿qué está pasando? Pues, ¿por qué se está cambiando la palabra? Porque ustedes tienen una versión que dice Jehová. Igual yo también la tengo, la Biblia Reina Valera 1960, así dice Jehová. Pero les quiero decir que si vemos en el Antiguo Testamento y vemos en las versiones antiguas, se dirigía Dios o Señor. Entonces, ¿sabe qué? Cuando se empezó a poner Jehová aquí es con un propósito, y fue con un propósito. Sepan esto porque es bueno que ustedes lo sepan. Qué bueno fuera que toda la iglesia estuviera aquí. Fue con un propósito, y el propósito es tratar de degradar el nombre de Dios. ¿Sabe lo que significa Jehová en el diccionario? ¿Cuántos saben lo que significa Jehová en el diccionario aquí? Ok. Si no saben, escudriñan, solamente yo les voy a decir lo que significa. Pero miren con qué propósito y cómo se escribió esto y para qué. Para hacer quedar mal a nosotros como evangélicos, y que se diera cuenta, incluso después lo van a sacar. Mira lo que están diciendo los evangélicos. Pero cuando usted lee la palabra Jehová en la Biblia, ¿sabe lo que quiere decir Jehová? Desastre o destructor. Y así le pusieron con el propósito. ¿Por qué no le pusieron a ellos Jehová en la Biblia? A su Biblia le pusieron Yahvé. La Biblia no se escribió en latín, pero ahora el término aquí no está escrito en latín, está escrito ya en español, y en español que se entiende el significado cuál es. Pero ¿cuál fue el propósito? El propósito fue degradar el nombre del que usted y yo debemos hablar, el nombre del Todopoderoso. Entonces es algo serio lo que estamos hablando, pero es algo necesario de hablarlo,
y enseñarlo. Porque si no lo enseñamos, le voy a decir que las gentes, cuando hablamos de esta manera, empiezan a decir, es que dice, y si dice la Escritura, nadie ni le puede poner ni quitarle la palabra de Dios. Pero déjale, voy a decir que nosotros podemos mirar que la versión que corresponde y que debemos de usar es la correcta, que sea la correcta. Déjale, voy a decir que nosotros casi todos nos decidimos en usar la Reina Valera 1960. Y también muchas de las versiones que mencionan el nombre de Jehová. Pero déjale, voy a decir que si usted agarra una Biblia de las meras antiguas, dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, dice, el Señor uno es. Así dice. Pero les quiero decir, y algunos lo van a escuchar y van a decir, pero cuando usted lo lea ahí en la Reina Valera, va a decir, pero no dice así. Pero qué bueno es que nosotros sepamos qué es lo que quiere decir. Ahora, cuando estamos diciendo Señor, no estamos hablando de cualquier Señor, estamos hablando del Señor de señores que habla el libro de Revelación. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el Todopoderoso. Él es de quien estamos hablando aquí. Por eso cuando dice aquí, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y luego dice, y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ahora, yo les dije todo esto para que ustedes tomen en cuenta, porque va a haber cosas. Y está escrito por Dios que al Señor su Creador, al Señor, es el que debemos de adorar, al Todopoderoso. No más aún Dios es el que nos demanda adorar la palabra de Dios. Sigamos adelante un poquito. Me quedé aquí. Es algo importante lo que estábamos leyendo aquí en el libro de Juan, en el capítulo 2. Y déjale, voy a decir que ciertamente lo que estamos hablando es que cuando el Señor se presentó, pues empezaron a mirar muchos que empezaron a adorar a Jesús. Y déjele, voy a decir que siempre, como siempre, igual que en este tiempo, déjele, voy a decir, las críticas siempre, muchas veces son externas. O sea, no se menciona ni se pregunta ni tampoco se confronta al que está hablando, sino siempre se mete como un politeísmo en medio de la congregación, en medio del pueblo de Dios. Y en vez de ser edificados, muchas veces son confundidos, porque en vez de venir y preguntar por qué se hacen las cosas así, se quedan con un tipo de respuesta que supuestamente se pensó o de alguna manera se imaginó. Pero déjele, voy a decir que hermoso es que usted y yo vayamos a la raíz dice la palabra de Dios, del olivo real, que es Jesucristo. Amén. Vayamos a Dios Todopoderoso. Él tiene la verdadera respuesta. Él tiene verdadera la respuesta, y también tiene a toda situación tiene definitivo la solución. Amén. Déjele, voy a decir que cuando el Señor se presentó, empezó con este milagro de convertir el agua en vino, pero no nomás eso. Miren, déjele, voy a decir que en el poder de Dios solamente está la potestad de dar vida, en nadie más. Nadie puede dar vida sino solo Dios. Amén. Él es el que la da, y también nadie puede quitar la vida sino solo Dios. Les quiero decir que hay muchas personas que han pasado por situaciones tan críticas que incluso hay algunos que los han declarado muertos, pero qué sorpresas se han llevado cuando definitivo estas personas siguen viviendo. Amén. Y era para muerte, pero Dios decidió que tenía que seguir viviendo. Amén. Entonces les quiero decir que de alguna manera nosotros hemos mirado todas estas cosas, y para los que vivieron en ese tiempo fue un impacto grande. Para los que vivimos en ese tiempo, yo creo que todavía sigue siendo un impacto grande. Las obras del Dios Todopoderoso todavía están entre nosotros, todavía viven entre nosotros. Amén. Le puedo decir que cuando Él dio vida a aquel amigo que Él consideraba un amigo que amaba mucho, incluso si usted mira, no tan solo a Él, sino que a Marta y a María, los amaba mucho. Esta familia Dios la amaba mucho. Las hermanas de Lázaro mandaron decirle a Jesús que Lázaro estaba enfermo,
Y sabe que en vez de Jesús acudir al llamado, porque para él era fácil, vamos para allá con Lázaro, pero decidió quedarse todavía otros días más. Lo que él le dijo a sus discípulos: esta enfermedad no es de muerte. Pero qué sorprende, miren nada más el punto de vista, cómo se suscitan las cosas. Estamos hablando del capítulo 11 del libro de Juan. Si usted quiere, váyase acomodando ahí. Amén. Les quiero decir que cuando Jesús llegó y María y Marta vinieron al encuentro, si tú hubieras estado aquí, la primera parte, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. O sea, ellos sí sabían que Jesucristo era la resurrección y la vida. Ellos sí sabían que Jesucristo era la vida, Jesucristo era Dios. A través de relacionarse con Él, sabían la potestad que tenía Jesucristo. Ellos ya habían escuchado que las tempestades se sujetaban a Él, y habían también escuchado que había levantado una niña de los muertos, y habían escuchado que un joven también había sido resucitado. O sea que había habido ya evidencias de que Jesús era un Dios que definitivo era el único y verdadero, que ellos de alguna manera no lo visualizaban como tal al principio, pero después los que le empezaron a creer lo empezaron a mirar como lo que Él era, el Dios Todopoderoso. Usted también, yo no sé cómo mira a Jesús, pero le quiero decir, si usted no lo mira como lo que es, va a estar, déjele, voy a decir que no fundado en la roca, sino en la arena. Cualquier viento lo va a empezar a mover. Amén. Y esto pasó, cuando esto pasó, la primera pregunta o la primera reclamación que le llegaron es que si tú hubieras estado aquí no hubiera muerto mi hermano. Déjele, voy a decir que Jesús amaba a Lázaro. Al ver esta parte tan conmovedora de Marta y María, déjele, voy a decir que Él incluso sintió el dolor y lloró con ellas. Dice, porque dice la escritura, no lo digo yo. Usted mira el capítulo 11, verso 35, dice: Jesús lloró. Era Dios, pero también era un hombre, 100% Dios y 100% hombre. Tenía sentimientos, amaba, sabía lo que el hombre sentía, sufría como hombre también. Amén. Pero todo esto, vamos allí para ir rápido porque el tiempo siempre se nos adelanta. Capítulo 11, verso 25, para empezar, vamos a empezar de ahí. Y les quiero decir que ciertamente todo esto pues es algo maravilloso. Y vamos a leer solamente algunos versículos. ¿Lo tienen? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Estas palabras que le dijo a María y a Marta no eran cualesquier palabras. No te dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. ¿Sabe lo que nos permite mirar a todo esto? Es que Lázaro sí creía en Jesús. Aunque esté en mí, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esto nos confirma que Lázaro era un creyente de Jesús, sabía quién era Jesús. La voz de Jesús la conocía bien. La voz de Jesús la conocía bien. Amén. Y luego el verso 26 dice: todo aquel que vive y cree en mí, luego dice, no morirá. ¿No morirá qué? Eternamente. Todo aquel, o sea, usted puede ser también, yo puedo ser también, porque eso es lo que dice, amén, que vive y cree en mí. O sea, todo aquel que vive y cree en mí, esta es la parte, amén, no morirá eternamente. En otras palabras, mire lo que estaba diciendo, porque era algo grande que iba a pasar. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Entonces déjale, voy a decir que le estaba diciendo: hey, ahorita le voy a hablar. En otras palabras, les estaba adelantando algo que iba a suceder. Vamos a brincarnos para irnos pronto porque ya el tiempo nos gana, hasta el verso 43. De allí del mismo capítulo 11 nos brincamos varios versículos para ir al punto. Y dice: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Miren, observen esto, porque si él no menciona el nombre de Lázaro, de seguro se le habían levantado todos los que estaban sepultados. Mencionó el nombre, específicamente le habló: Lázaro, sal fuera. No fue cualquier
evento que pasó aquí fue un evento que les mostró que Jesús era Dios, el autor de la vida. Fue el que dijo, se ha hecho y fue hecho. Hágase y se hizo. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. Dice la palabra de Dios en el verso 44, que es el testimonio de lo que avala todo esto. Dice, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatarlo y déjenlo ir. Desátenlo y déjenlo ir. Lo que Dios dijo, le voy a decir lo que Dios dijo, fue algo poderoso. Si Jesús no menciona solamente el nombre de Lázaro, ¿sabe qué? De seguro se le habían levantado todos los que estaban sepultados. Y los que creían, por supuesto, iban a ser todos los que habían creído en Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Jesucristo no tan solo era Dios, sino Jesucristo sigue siendo Dios. Jesucristo no tan solo es Dios, sino Jesucristo sigue siendo Dios. También, aparte de ser Dios, Jesucristo es la vida eterna. No es cualquier, por eso les digo que el Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Dios creador, el Dios todopoderoso. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como la doctrina de la unicidad, del único Dios verdadero, el único, un Dios, un Salvador. No hay dos Salvadores. El libro de Isaías capítulo 43, si usted mira y lee del 1 al 11, se va a dar cuenta que no hay otro Salvador, nomás es un Salvador, un Salvador. Ciertamente yo, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Él es el Salvador. Amén. El libro de Juan capítulo 10, les quiero decir que en ese capítulo 10 usted y yo podemos aprender muchas cosas que son para beneficio de la sana doctrina que nosotros debemos de creer. Jesús ciertamente se presentó y hizo también cosas maravillosas que impactaron, e incluso en la mente de muchos ahí puso a pensar quién es Jesús, por qué se dice que es el Hijo de Dios. Amén. En ese capítulo 30, perdón, de capítulo 10, usted puede poder mirar que de alguna manera Jesús se presentó, y al él empezar en este capítulo mucha gente se dio cuenta que él era Dios, pero también mucha gente empezó a dudar y a de alguna manera buscar cómo podía de alguna manera incriminar a Jesús. Amén. Y empezamos, puede decir, déjelo decir, todo el capítulo 10 es muy importante. Déjelo decir que ciertamente no vamos a también alcanzar a leer todo el capítulo, pero es bueno que nosotros lo miremos, o vamos a leerlo hasta donde podamos llegar. El tiempo se nos va a acabar, yo sé, pero podemos mirar que realmente nuestro Dios, cuando se presentó aquí, empezó a hablar Él y empezaron las preguntas. De alguna manera, tal vez en algunos hoy en día haya preguntas, y muchos puedan decir: Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Muchos van a poder decir, o van a decir, que Jesucristo, lo que dice la palabra es que Jesucristo es Dios. De un hacedor no hay dos hacedores. Si ustedes miran, cuando tengan tiempo, y en su casa no nos va a alcanzar el tiempo, pero cuando tengan tiempo, miren lo que dice el libro de Colosenses capítulo 1 verso 15. Nomás les voy a narrar poquito así. Dice: Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y luego empieza a decir: por Él fueron criadas todas las cosas, las que están arriba en los cielos, debajo de la tierra, en la tierra y debajo de la tierra. Y todo fue hecho por Él, dice, y para Él. Todo fue hecho. Nomás le estoy diciendo así rápido porque quiero que leamos aquí el capítulo 10 del libro de Juan. Estamos hablando del Evangelio de Juan, que habla de la doctrina de la unicidad de Dios. Amén. Dice el versículo 1 del capítulo 10 del libro de Juan, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Así empieza diciendo,
Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Amén. Dice, y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Tomen en cuenta esta parte. Ahora quiero decirle esto: si nosotros conocemos la voz de Dios, qué hermoso es que nosotros siguiéramos al Dios verdadero, y qué hermoso es que nosotros sirvamos al Dios verdadero, que nosotros hablemos del Dios verdadero, que sepamos nosotros quién es el Dios verdadero con seguridad. Amén. Vamos al verso 6. Dice, esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El verso 7 dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Ahora él ya dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Amén. ¿Se acuerdan? Si ustedes miran el capítulo 14, verso 6 del libro de Juan, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Él dice, yo soy. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Por aquí dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El que por mí entrare será salvo. Otras palabras, es el único lugar por donde nosotros podemos entrar a un plan de salvación que Dios tiene para todos los seres humanos. No hay otro, no hay otra puerta, no hay otro medio. Él mismo, siendo Dios, Él propició esto para que todos alcancemos la salvación. Amén. Él mismo fue el que propició todo esto, y para que entremos por Él. Por Él tenemos entrada, dice. Y esta entrada, déjele decir que solamente Él, siendo Dios, pudo hacerla, porque Él es Dios, nadie más. Amén. Dice así la palabra de Dios, el verso 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengáis vida, y para que la tengáis en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Esta parte también no se habla mucho, pero es algo grande que estuvo en el evento. Déselo, Dios lo merece. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Déjele decir, Él les estaba hablando a sus discípulos, y en realidad Él dio su vida por sus ovejas. También usted y yo somos parte del redil. Somos pueblo de Dios. Amén. Dice así el verso 12. Dice, más el asalariado dice, y que no es el pastor, de quien no son las propias las ovejas, ve venir al lobo y deja ir las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Dice, así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre, dice, me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. En el verso 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Este punto que está en el verso 16 se refería, déjele decir que cuando dice lo que usted y yo leímos en el libro de Juan capítulo 1 verso 10 y 11, dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Se refería a las otras ovejas somos nosotros, todo el mundo, los gentiles, los que no éramos pueblo de Dios, pero ahora por gracia sois pueblo de Dios. Ahora por misericordia sois hijos de Dios. Amén. Verso 17 dice, por eso, dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Miren,
la expresión de Jesús dice: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Amén. Él mismo se propició, se hizo él mismo se hizo el sacrificio, se entregó como sacrificio por nosotros. Él mismo se entregó como sacrificio. Amén. Dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene, y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros. Estas palabras no son de endemoniado. Y luego hay una pregunta, dice: ¿puede acaso el demonio abrir los ojos? Celebrarase en Jerusalén la fiesta de la dedicación en invierno. Dice así: y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo, dice, abiertamente. Vamos a terminar aquí. Jesús le respondió: os lo he dicho y no lo crees. Yo soy. ¿Sabe qué quiere decir Jesucristo? Le quiero decir que ciertamente es el nombre del Dios Todopoderoso, pero la otra vez yo se los había dicho, es el nombre y también se puede decir que la profesión que iba a ejercer como Dios y como Salvador. Yo les puse un ejemplo. El doctor tiene un nombre, pero yo le voy a decir que su profesión es ser doctor. Jesucristo es el nombre de Dios, y él también, su trabajo era hacerse el Cristo para librar a los pecadores de su pecado. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a terminar diciendo estas cosas. Dios es antes de todas las cosas. Jesús es el nombre revelado a todos los seres humanos. Es el nombre que Dios tenía oculto, del cual dijo el libro de Isaías una vez más, capítulo 52, verso 6: por esta causa mi pueblo sabrá mi nombre, porque he aquí que hablo, yo mismo estaré presente. Amén. Vamos a cerrar diciendo esto: Jesucristo es el sacerdote y es el cordero una vez más. Jesucristo es la ofrenda y es el oferente. Jesucristo es el juez y es el abogado. Jesucristo es el Padre y es el Hijo. Jesucristo es el primero y Jesucristo es el último. Jesucristo es todo y para todos. Amén. Jesucristo es todo, lo que hay desde el principio hasta el fin. Jesucristo es el principio, Jesucristo es el fin. Amén. Jesucristo es el Rey. Jesucristo también fue el siervo. Amén. Y cerramos diciendo esto: usted y yo debemos de conocer quién es Jesús. Y es bueno que ustedes sepan que de alguna manera los 4 evangelistas presentaron a Jesús de una manera confundente, grande. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Ustedes y yo tenemos ahora, por gracia, esta palabra. Amén. Les quiero decir que los que llegaron tarde se perdieron algo muy especial, no porque yo lo haya dicho, sino porque es palabra de Dios. Le estaba diciendo que se van a levantar algunas cosas, y los cambios que han ido haciendo en la Biblia, como siempre hoy en día es necesario que ustedes lo sepan. Ya se hicieron algunos cambios que es necesario que ustedes sepan. Así es que si usamos una versión antigua se van a dar cuenta. Miren, los que no estuvieron aquí, traten de escuchar, no porque yo les diga. Si tienen preguntas, también ustedes tienen la oportunidad y la opción de venir y preguntarnos a nosotros por qué se dijo esas cosas, dónde dice y por qué. Pero les quiero decir que si usted nombra y escucha el nombre de Señor en vez de Jehová, venga y pregúnteme, porque sabe que hoy en día enseñamos de esas cosas, y usted va a aprender algo que le va a ser de alta bendición. Amén. Porque es necesario que conozcamos todo esto. Amén. Así es que escúchenlo una vez más, los que no lo escucharon, y vamos a empezar
nuestro servicio vamos a recibir de alguna